Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Una vez más con ustedes en la segunda transmisión que estamos haciendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día jueves 21 de enero del año 2021. Muy agradecidos con ustedes, estimadas audiencias, que estén participando. Les pedimos una vez más que compartan el programa, que nos digan me gusta el programa, nos den un like, como dicen los facebookeros, y pues también que nos recomienden con sus grupos, que nos recomienden con sus amistades, sus familiares, para que Cuatro Vientos vaya penetrando más en el ánimo y en el gusto de grandes audiencias en nuestro país, que ya lo tiene, pero también empezar a extendernos hacia fuera del país, como también ya lo estamos haciendo. El día de hoy, queridos amigos y amigas, pues en la plataforma de 4B TV Diálogos, queremos darle la más cordial de las bienvenidas en este día a nuestro queridísimo amigo, colaborador, comunista y activista en activo de Morena, Jesús Sosa Castro, quien está ya en la Ciudad de México. Jesús, un abrazo. De nueva cuenta, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Estoy Olga, listo. adelante, por favor, Olga. Muy bien. Pues Jesús Sosa Castro, el tema de los temas que ha dominado la agenda y que política, pero que también domina la agenda informal de los ciudadanos de la calle. Yo voy por la calle y escucho a la gente opinar, a veces en broma, entro al supermercado, escucho a los empleados y están hablando del caso de Cienfuegos y del general Cienfuegos, este exsecretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Peña Nieto, que fue detenido en Estados Unidos el pasado 15 de octubre y que nos sorprendió a todos esa captura que hicieron las autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Los Ángeles, en California, para que en un mes después la propia autoridad estadounidense pues lo dejara libre, no lo exoneró, sino que retiró los cargos, ¿verdad? La autoridad, la fiscalía, y regresara al general a México. Desde el momento en que se da esta noticia, empezó el bombardeo, empezó la polarización, medio mundo diciendo, viene a gozar de la impunidad, medio mundo diciendo, espérense, se va a ejercer acción, va a ser sometido a una investigación y dado el caso va a ser sometido a un juicio. Además, y se subrayaba esto, el general Cienfuegos, independientemente de las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero que le hizo la DEA en Estados Unidos, tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana por casos flagrantes de violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército bajo su mando, cuando él fue su secretario de la Defensa, y bueno, casos realmente emblemáticos como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, los 43 normalistas de la normal rural de Ayotzinapa, y bueno, otros más, ¿no? Tlatlaya, varios casos que ocurrieron durante el gobierno de Peña Nieto y que pues él era el comandante del ejército, ¿no? Cienfuegos. Tú te diste a la tarea de leer ese expediente de 751 hojas que constituyen las acusaciones que enviaron a la autoridad mexicana, a la fiscalía, como acusación de la investigación realizada por la DEA en contra de Cienfuegos. Y pues queremos conocer tu opinión, Jesús. ¿Qué encontraste? ¿Qué no encontraste? Bueno, primero quisiera establecer cierta diferencia entre el papel que como secretario de la Defensa Nacional desempeñó, mejor dicho, el general Cienfuegos, y que están involucradas muchas cosas en el desempeño de su trabajo, como esto que tú señalas, tiene que ver con masacres, con represión, con desaparición de personas y con el caso de Ayotzinapa, ¿no? Esa es una parte importante, ¿no? Pero a mi juicio, lo que está provocando el debate, la discusión a nivel nacional y yo diría que internacional en algunos sectores, ¿no? Es
la acusación y el retiro de la misma por parte de del El departamento, la secretario de fiscalía. Justicia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ujú. Porque la aprehensión del general Cienfuegos fue una aprehensión en la cual estaban presentes dos acusaciones básicas, ¿no? La primera, una relación con los cárteles de la droga, especialmente con el cártel del H2, como le llaman, ¿no? Que era una derivación, un sector que se dividió del grupo de los Beltrán Leiva. Y de acuerdo con lo que yo leí y pude interpretar, pues es uno de los cárteles de menor importancia en relación con otros cárteles que existen, como es el cártel de Sinaloa, como es el cártel del Golfo, como es el cártel de Tijuana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo establezco una diferenciación respecto de lo que es una serie de acusaciones que se plantean por parte de periodistas y de opinólogos, de políticos en el país, que consideran que estos asuntos no han sido debidamente investigados. Pero desde mi punto de vista, esto no era la razón principal por la cual habían detenido al general Cienfuegos. Concretamente lo acusaban de otra cosa. Y esa cosa que tenía que ver con el tráfico de estupefacientes y la relación de este general con estos grupos mafiosos es lo que significó o lo que se investigó por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que al final se desiste de esta acusación. ¿Por qué se desiste de esta acusación si es como dicen algunos periodistas y los adversarios del gobierno de López Obrador? Bueno, pues porque no hay las suficientes pruebas de que este general estuviera realmente inmiscuido en este tipo de acusaciones que generaron todo este ambiente que rodeó su aprehensión en los Estados Unidos, ¿no? Por eso es que envían el expediente a la Fiscalía General de la República aquí en México para que esta fiscalía, esta instancia de gobierno, continúe las investigaciones sobre este asunto. Y sobre este asunto, pues yo no encontré los datos sólidos suficientes en lo que yo leí como para someter a proceso. Hay una investigación penal al general Cienfuegos por este delito. Sin embargo, la opinión pública, los periodistas, todos los días están cuestionando la decisión que ha tomado la Fiscalía General de la República y el gobierno de López Obrador. Los están acusando de que están actuando protegiendo al general, que están dándole cuerda a la impunidad, que no es verdad que hay un ejercicio judicial que tenga que ver justamente con la aplicación de la ley y que hay, por el contrario, muchas cosas que se están dejando pasar por alto y que se presentan como elementos importantes para evitar que el general siga siendo investigado y eventualmente sometido a proceso, ¿no? Yo creo que el debate principal que se está dando es por dos razones principales, ¿no? Primero, por primera vez el gobierno de México cuestiona el papel político y operativo de un instrumento
que trabajó de manera impune por décadas en nuestro país y en el mundo. Es decir, este servicio de inteligencia que tiene que ver con las drogas, que se llama la DEA, como la CIA, como otros órganos que operan en varios países por parte del gobierno de los Estados Unidos, pues nunca se les ha cuestionado en ninguna parte. Pero ha sido evidente que estos servicios de inteligencia y de investigación norteamericanos que operan en distintas partes del mundo, incluido México, pues no siempre han hecho investigaciones serias, profesionales, como para que no se les cuestione y no se les ponga en la picota como lo está haciendo actualmente el gobierno de México. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues hay pruebas evidentes de que estos órganos de inteligencia, de investigación de Estados Unidos en distintas partes del mundo han llevado incluso a intervenciones militares. Este es el caso de Irak, en donde se acusó a este país de tener armas nucleares producidas masivamente que ponían en riesgo la paz de esta región, y la verdad es que eso no resultó cierto, no resultó veraz. Fue una investigación falsa que hizo la CIA, que hicieron las instancias o los operativos del gobierno norteamericano en este país, como lo hizo en su momento en Chile con Salvador Allende, como lo hizo en Bolivia, como lo está haciendo en Venezuela, como lo están haciendo en otras partes, ¿no? Entonces, ahora, cuando el gobierno de México dice que la investigación que se hizo contra el general Cienfuegos adolece de profesionalismo, que no se dan las pruebas contundentes como para someter a este general a juicio, a una investigación criminal, ¿no? Pues entonces estos grupos de investigación o grupos operativos de los Estados Unidos y sus partidarios, la gente que siempre ha estado apoyando este tipo de políticas intervencionistas de los Estados Unidos, pues están poniendo el grito en el cielo. Y lo preocupante es no solamente el hecho de que lo hagan los adversarios tradicionales del gobierno de López Obrador, sino incluso periodistas ubicados en la izquierda, por llamarlo de alguna manera, que están duro y dale diciendo que Andrés Manuel está protegiendo a un general que debió ser investigado, debió ser llevado a proceso y eventualmente a ser castigado metiéndolo a la cárcel. Y hablan de que no se está investigando el caso de los crímenes que se pudieron cometer cuando él era el secretario de la Defensa Nacional. No se ha investigado lo de Tlatlaya, lo de los desaparecidos de Ayotzinapa, etcétera, etcétera. Y yo no creo que este general esté al margen de estas investigaciones. Creo que tiene algo que decir y algo que ver en estas cuestiones. Sin embargo, no era ese el motivo del juicio que inicialmente se le montó en los Estados Unidos. Y por motivo de ese asunto fue que lo trasladaron a México. Aquí revisaron el expediente y según yo y según el propio gobierno, pues no hay los elementos necesarios para llevarlo a un proceso sobre ese asunto concreto del que se le acusa, y por eso pues está en libertad este señor, lo cual no quiere decir que no se le esté investigando por otras cosas, por otras causas, ¿no? Pero eso es otro asunto, es otra investigación y no tiene que ver, a mi juicio, con la acusación que originalmente se montó en este expediente elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno,
Estimado Jesús, dijiste muchas cosas muy importantes y no quise interrumpir tu intervención, pero me parece fundamental precisar un dato, porque esto que tú hoy repites lo estuvo diciendo el fiscal Gers Manero recientemente en 2 entrevistas, por lo menos que yo pude ver y escuchar con Ciro Gómez Leiva y con Aristegui, Carmen Aristegui. Y él decía precisamente esto, que la jueza Carol Amon había considerado que no existían cargos suficientes contra el general Cienfuegos y que por eso habían determinado pues entregarlo a México y que lo entregaron en calidad de hombre libre para que México aquí procediera a investigar en todo caso. Sí. Bueno, esto no es así. En realidad, a 2 días de que fue detenido Cienfuegos en Estados Unidos, tanto el fiscal Gers Manero, en representación de México, de la Fiscalía Autónoma General de la República, como el fiscal de Estados Unidos, William Barr, emitieron un comunicado conjunto. Este comunicado lo dio a conocer íntegro Marcelo Ebrard en conferencia de prensa el mismo 17 de noviembre, que es la fecha que trae el comunicado, y que dice lo siguiente: este día, 17 de noviembre, se dio a conocer el comunicado conjunto elaborado por la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gers Manero y el fiscal de Estados Unidos, William Barr, y le da lectura. Dice que fue fruto de las conversaciones intensas, intercambio de comunicación entre ambos fiscales. ¿Y qué dice la declaración conjunta? Bueno, en concreto lo que dice es que en reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar a la jueza. Hay que recordar que se trataba de la jueza Carol Amon y que en ese momento se estaba dando cuenta de la solicitud, de solicitar a la jueza, continúo, que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos contra el secretario Cienfuegos para, no dice que porque consideraba que no eran cargos suficientes, dice que se desestimen para que pueda ser investigado y en su caso procesado de acuerdo con las leyes mexicanas. Dice, a solicitud de la Fiscalía General de la República, fíjate, es decir, a solicitud de Gers Manero y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, se ha proporcionado a México las pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realicen autoridades mexicanas. En otro documento que también se dio a conocer a los medios de comunicación, el administrador interino de la DEA también envía una carta a Gers Manero con fecha similar, en la que señala que está entregando ese expediente, ese de las 751 hojas, que ahora, según hemos visto, pues no traía pruebas contundentes, pero señala en su comunicado que está a disposición la DEA de entregar todos los documentos que solicite el fiscal Gers Manero para profundizar la investigación en México. Bueno, pues esto es muy importante señalarlo porque no es que hayan entregado a Cienfuegos porque lo hayan considerado que no había cargos suficientes en Estados Unidos. No sé qué opines tú, Jesús, pero una cosa es la investigación de la DEA, lo que nos entregaron a México, y otra cosa es lo que debe de tener la autoridad estadounidense, porque no basta este documento para juzgar, para emitir una orden de aprehensión contra el general Cienfuegos. Sin embargo, fueron varias instancias
del sistema penal estadounidense quienes intervinieron y tuvieron que entregar estas pruebas y datos de cargo a las autoridades estadounidenses para que una jueza o un juez, decidiera otorgar orden de aprehensión. El método es similar al que existe en México en esa parte del proceso. No puede una agencia de investigación fabricando pruebas, como ha dicho el presidente López Obrador, con ese solo documento, conseguir que un juez le otorgue una orden de aprehensión en Estados Unidos. Aquí se involucra el Departamento de Justicia completo, va mucho más allá de la DEA, por supuesto. Entonces, creo que es muy importante precisar este dato, porque si no, entonces empezamos a equivocarnos en una serie de juicios posteriores sobre este caso. El otro elemento que me gustaría conocer tu opinión, Jesús, es la manera tan acelerada, tan rápida con la que el fiscal resuelve no ejercer la acción penal. Creo que se contrapone, ¿verdad? Contradice lo que ha sido el actuar de la Fiscalía en general, que el propio presidente de la República pues se ha visto obligado a llamar la atención del fiscal diciéndole, oiga, creo que ya se tardó, con todo respeto a su autonomía, pero creo que ya se tardó demasiado para actuar en el caso de Emilio Lozoya Austin y como en el caso de Lozoya muchos otros más que pues se están durmiendo eternidades en la fiscalía y sin embargo en esto fue así muy rápido. Esto es lo que nos llama la atención a los mexicanos, seguramente por lo menos a las autoridades estadounidenses, y creo que llama la atención de una mirada crítica como la tuya también. Jesús, ¿qué piensas? Mira, yo quisiera retomar esta palabra, esta expresión que das tú y que efectivamente está en el documento que leyó Ebrard. Marcelo Ebrard. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos, a petición, vamos a suponer, de la Fiscalía General de la República, del Departamento de Justicia o de quien haya sido, por qué se plantea en ese documento que se desestiman los datos, las razones, las causas por las cuales se detuvo al general Cienfuegos y se remite el expediente a la Fiscalía General de la República? ¿Qué significa eso desde mi punto de vista? Primero, si se están desestimando los datos, quiere decir que la investigación no estaba terminada, no estaba completa y que no había los elementos suficientes para decirle, este señor va a ser trasladado a petición del gobierno de México porque tiene derecho a exigir que sea juzgado en su país y aquí están las pruebas. Pero no habla de esas pruebas, habla de que la jueza desestima los elementos que están planteados en el expediente. A petición entonces, de ellos dos, de la Fiscalía. Sí, bueno, sí. Pero si hay una desestimación de la investigación que se supone viene desde el 2013, o sea, desde hace 8 años prácticamente, bueno, pues es una investigación que por lo menos debió documentar de manera profesional la investigación hasta el punto en el que se detuvo al general, dar los datos duros con el objeto de que ese expediente le sirviera de base para continuar el proceso de investigación por parte de la Fiscalía. Pero llega el documento a la Fiscalía, revisan los datos y realmente lo que aparece, por lo menos lo que yo leí, no son datos contundentes como para decir hay elementos suficientes para que este señor continúe un proceso de investigación
y de probable sanción para someterlo a un proceso de encarcelamiento, ¿no? Yo no encuentro eso. Es posible que existan esos datos, pero si existen esos datos y no los entregó el Departamento de Justicia y se los reservó, puede ser que así sea, porque incluso han hecho declaraciones las autoridades de los Estados Unidos de que se reservan el derecho de volver a investigar y reaprender a el general Cienfuegos. Supuestamente, esto supone que tienen otros elementos que no entregaron en todo caso a la fiscalía. Y si tienen esos documentos, esos elementos, y no los entregaron, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? Ya no se está cumpliendo con los convenios internacionales que, por cierto, pues no los había respetado nunca los Estados Unidos, ¿no? Este envío y este reclamo que se hizo a través de Relaciones Exteriores sobre este caso en concreto, pues se debió a que el gobierno de México dijo, bueno, pues ya basta de que se estén haciendo investigaciones sin informarnos siquiera de lo que está ocurriendo. Y por eso plantearon la necesidad de que se entregara el expediente, los datos, las pruebas necesarias para que se siguiera con la investigación aquí en el país. Yo, por lo tanto, creo que este es un asunto que va a seguir dando mucho que hablar, porque efectivamente hay lo que tú señalas, hay desencanto, hay irritación, porque muchos problemas que están planteados ante la Fiscalía por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, ¿no? Relacionado con, ¿cómo le llaman esto? De las cuentas de los cárteles y demás, ¿no? ¿Lavado de dinero? ¿El qué? ¿El lavado de dinero? Sí, pero la investigación que hace la unidad de inteligencia financiera. Retienen las cuentas, okay. Decomiso, congelamiento. Las congelan las cuentas, ¿no? Todo eso ha sido entregado al fiscal y efectivamente en eso hay una lentitud verdaderamente pasmosa, ¿no? No hay la agilidad correspondiente para que se resuelvan cuanto antes muchos problemas que ya llevan tiempo de estarse tratando por parte de la Fiscalía. Sí. Entonces, hay efectivamente una opinión, una sociedad exigiendo que se resuelvan, que se atiendan con eficacia todos este tipo de problemas. Y este asunto del general Cienfuegos viene siendo el elemento o el detonante principal de todo este conjunto de inconformidades que se vienen dando alrededor del trabajo del fiscal general de la República, ¿no? Yo creo que hay, no meto pues las manos al fuego por la inocencia de este general, pero a la vista de lo que se ha publicado, de lo que hay en este documento, pues yo no creo que efectivamente vaya el gobierno a continuar esta investigación si es que no se aportan nuevos elementos de información que efectivamente lleven este proceso adelante, ¿no? Es probable que la DEA, que el gobierno de los Estados Unidos se haya reservado una parte de la información, no lo dudo, ¿verdad? Sí. Pero entonces que no digan que el expediente es la investigación completa de este proceso que le siguieron al general Cienfuegos, ¿no? Sí. Entonces, esa es más o menos mi opinión. Sí, en este caso de Cienfuegos vamos de sorpresa en sorpresa, empezando por lo insólito, inaudito, inédito, ponle todos los calificativos que quieras, del hecho de que un general,
que recién ha dejado el cargo, apenas 2 años atrás, el cargo más importante de las Fuerzas Armadas, pues se ha detenido en un país extranjero, en Estados Unidos. Eso fue sorprendente. Pero estábamos muy al pendiente del caso, todo México y en especial los políticos, los periodistas, porque tan solo 3 semanas antes de que la juez Carol Amon recibiera esta solicitud del Departamento de Justicia de dejarlo libre, y hay que recordar que fue al 15 para las 12, estaba por iniciar la audiencia. La juez ya iba a tomar el caso, apenas iba a tomar el caso en una audiencia, cuando le llega este documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos con la solicitud de que regresaran al general a México y que se desistieran de los cargos. Ella incluso exige que se haga pública las razones, ¿verdad? Porque dice, yo no voy a cargar con esta responsabilidad. Y las razones que se esgrimen en el documento es por algo superior, que son las relaciones y los convenios binacionales para combatir el crimen, en un reconocimiento tácito, ¿verdad?, de que pues habían violentado estos acuerdos cuando detuvieron al general y cuando realizaron toda la investigación sin informar a México de que estaban investigando a un alto mando de gobierno y luego a un general, porque la investigación duró, según esto, por lo menos 7 años, 5 del gobierno de Peña Nieto y los 2 de López Obrador. Pero Jesús, veníamos con mucha sorpresa viendo el caso porque 3 semanas antes de que la juez acatara pues esta solicitud del Departamento de Justicia, otro juez, Alexander McKinnon, juez de la Corte Federal del Distrito Central de California en Los Ángeles, había negado la solicitud de la defensa de Cienfuegos de permitirle llevar el proceso en libertad, la libertad bajo fianza que decimos nosotros, ¿no? Sí. ¿Y qué fue lo que argumentó el juez? Dijo, la gravedad de los cargos que enfrenta hace crecer el riesgo de huida para evitar el proceso en su contra. Su influencia y poder político y una potencial condena perpetua son incentivos para escapar. Eso lo dictaminó Alexander McKinnon, juez de la Corte Federal, y ordena que sea trasladado a Nueva York, donde empezaría el juicio justamente en los mismos lugares donde fue enjuiciado el Chapo Guzmán y donde está siguiendo su proceso Genaro García Luna. Bueno, este es el otro antecedente. Hay otro juez que dice, no le podemos dar libertad bajo fianza. Aquí la pregunta de nuevo, ese documento de 750 hojas, donde en esencia lo que trae son escritos de un narco a otro, de un cártel menor, donde quedan muchísimas dudas de cómo describen al propio Cienfuegos, ese documento se necesita ser muy tonto para creer que es el que vio el juez McKinnon cuando dijo no le vamos a dar la libertad bajo fianza, o el que vio la juez Carol Amon cuando dijo, oigan, permítanme, yo no puedo soltarlo, ¿verdad? Tienen que decirme una causa mayor, y esa causa mayor, estimado Jesús, fue la intervención del gobierno mexicano, el trabajo que había hecho Relaciones Exteriores y por supuesto también el trabajo que había hecho el fiscal Gers Manero, diciéndole, regrésenos al general. Los delitos de lo que se les acusan se cometieron en México. Ustedes violaron los acuerdos binacionales porque no informaron a México de que tenían al general bajo investigación y si no nos lo regresan, se pone en riesgo todos los acuerdos binacionales en materia de crimen organizado. Y entonces dice Estados Unidos, no, pues que regresemos al general para que sea investigado y juzgado en México. Aquí la cuestión, estimado Jesús, es ¿qué investigación hizo Gers Manero? ¿Qué investigación se puede hacer que se preste de ser seria
en 2 años. Nada más leer 750 hojas que no traen nada, y hasta los que no somos abogados decimos, pues con eso no se encarcela ni a Juan Pérez, menos al general Cienfuegos. Es decir, si a eso se limitó el trabajo del fiscal Gersmanero, pues está muy grave lo que ha sucedido. No puedes negar que ese documento no trae más, pero sí puedes exigir, ¿verdad?, que se dé a conocer completa la investigación que supuestamente hizo Gers. Si el presidente de la República dice transparéntese todo, se tiene que transparentar. No nos queda claro qué fue lo que hizo Gersmanero. Lo que sí nos parece es que incluso se excedió en lo que tenía que haber hecho respecto a las Cienfuegos, en el sentido de que agrega en su comunicado, ¿verdad?, donde decide no ejercer acción penal, agrega que el señor nunca se comunicó con elementos del crimen organizado, jamás, y además de que todos sus recursos son lícitos. Bueno, pues no es la palabra, pero es una exoneración tácita sobre este caso, ¿no? Y lo otro, pues que sí nos deja, no sé si tú compartes la opinión, querido Jesús, pero sí nos deja un muy mal sabor de boca, porque sí queda pues la impresión de que el ejército intervino, que el ejército sigue teniendo un peso muy fuerte aún en un presidente como López Obrador, y que pues hay 2 varas para medir la justicia, ¿no? Sí, yo creo que tú has descrito con mucha visión la complejidad del asunto Cienfuegos. Porque yo creo que no solamente se trata de un asunto de narcotráfico. Están incluidos asuntos de geopolítica. Están incluidos asuntos de interés binacional, de soberanía, de ejercicio de los gobiernos, de la autonomía de los gobiernos, ¿no? Y del poder del ejército. Y del poder del ejército. Y también de las contradicciones internas que había en las fuerzas políticas de los Estados Unidos. Porque hay que tomar nota de que el equipo que aprendió a Cienfuegos básicamente era un equipo que obedecía las órdenes de Donald Trump del Partido Republicano. Y el Partido Republicano tenía también interés en afectar la relación que en otros momentos con otros gobiernos tuvo el Partido Demócrata en un conjunto de hechos como rápido y furioso, como el ofrecimiento de armas para combatir al crimen organizado, como el tráfico de armas por las fronteras y de manera subrepticia por otras partes, ¿no? Entonces había un conjunto de hechos y de elementos que estaban jugando también en este asunto, ¿no? Ahora, es verdad que este juez o este funcionario que no quiso darle la oportunidad de que el proceso se siguiera en libertad en contra de Cienfuegos, y el planteamiento de la otra jueza que dijo, bueno, vamos a tomar en cuenta la solicitud del gobierno de México y le vamos a remitir al expediente y al detenido a ese país para que allá se haga la investigación, se complete la investigación y se proceda tal como corresponda. Estas contradicciones pues forman parte de un entramado que aún no está definido y que está en el debate, está presente en el debate, ¿no? ¿Por qué razones? Pues porque hay un sector aquí en México que quiere la confrontación, primero, entre el gobierno de Andrés Manuel con el gobierno de Donald Trump. También había personas y grupos interesados en que este grupo de Donald Trump le aplicara una llave maestra
a las políticas de sus adversarios, que eran los demócratas, ¿no? Porque estaban en el juego político preelectoral y luego electoral, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cosas, pues incidieron en el manejo de este asunto. Y yo creo que, aunque el gobierno de México dice que por lo que se refiere al expediente enviado, no hay delito que perseguir en contra del general, también ha dicho el presidente de la República que si hay pruebas de que merece ser procesado y continuar la investigación, esta investigación se hará, pero que se presenten los documentos y que se presenten las pruebas, porque con las pruebas que mandaron en este conjunto de documentos, de materiales, de informes, pues yo creo que como tú bien dices, pues no es fácil dar la orden de someter a juicio a este general, porque no hay pues los suficientes elementos para juzgarlo y someterlo a un proceso judicial. Ahora, que el ejército mexicano está jugando un papel importante, sí lo está jugando, pero también creo que hubo por parte de sectores, tanto de Estados Unidos como de México, que sí estaban interesados en generar un conflicto entre el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y los generales del ejército mexicano. Incluso hubo al principio, por allí se manejó la idea de que el general secretario de la Defensa Nacional había amenazado al gobierno de López Obrador de un golpe de Estado si no se regresaba al general Cienfuegos a México. Yo eso francamente no lo creo que haya sido así, ¿no? Es especulación, estimado Jesús. Me parece algo completamente burdo y fuera de lugar, ¿no? Pero sí les preocupa a estos sectores que el ejército mexicano esté jugando un papel muy importante en el desarrollo de las políticas públicas del gobierno. Sí. Eso sí, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido, pues también el gobierno de México estaba interesado en no generar un ambiente de tensión entre el ejercicio gubernamental, entre los funcionarios públicos, concretamente entre el presidente y las Fuerzas Armadas. Sí. Era necesario cuidar esa área también, ¿no? Esa preocupación pudo haber sido una razón para que se hiciera una investigación, yo le pongo 500 comillas de cada lado, una investigación fast track por parte de la Fiscalía y dictaminara este ejercicio de abstenerse de ejercer la acción penal. Puede ser, yo digo que había evidentemente el interés de que este asunto se resolviera cuanto antes para evitar un desgaste político y un manejo interesado, sesgado de las cosas que está atendiendo el gobierno de la República. Muy bien, suponiendo que así sea, Jesús, y que este elemento político haya pesado sobre una decisión penal, el problema es que te lo presentan como una resolución de carácter penal, una investigación jurídica. Pero bueno, suponiendo que este sea el fondo real, ¿no te crea esto un gran manto de impunidad protector del ejército ante los otros casos también? Es decir, creo que si yo estoy en los pies, en los zapatos de los padres de familia de Ayotzinapa o de tantas víctimas de desaparición, de ejecuciones extrajudiciales y demás, cometidas presuntamente por elementos militares, pues creo que tendría razón para sentir, aparte de tristeza, una gran decepción pensando que quizá no se vaya a hacer justicia porque el ejército es muy poderoso
y puede estar siempre latente la amenaza de una desestabilización política. No digamos golpe de Estado, pero sí problemas para el ejercicio del gobierno de López Obrador. Y yo creo que en eso tiene razón, porque evidentemente en la opinión pública está jugando un papel muy importante la forma de cómo se están atendiendo estos problemas. Es evidente que hay irritación en la gente. Hay exigencias de que no haya impunidad. Y yo estoy seguro que no la hay o no la va a haber si el general Cienfuegos u otros generales o altos mandos del ejército están inmiscuidos, como creo que están, en varios asuntos. Por ejemplo, nadie desconoce que el general Cienfuegos jugó un papel muy importante en el manejo de los recursos públicos que se utilizaron para bardear lo que antes iba a ser el aeropuerto de Texcoco. Así es. Allí se gastaron millones y millones de pesos que, a mi juicio, reflejan una corrupción verdaderamente exacerbada, ¿no? No solamente de los militares que tuvieron a su cargo este asunto, sino de una serie de personajes, incluidos dirigentes sindicales, ¿verdad? Que llevaban moches, que llevaban transacciones económicas allí debajo de la cama, ¿no? En contra del presupuesto público. Pero además yo sí creo que en su calidad de general en jefe del ejército, secretario de la Defensa Nacional, pues, Cienfuegos, algo tiene que ver con estas masacres que se han dado en el país. Alguna responsabilidad, sí. Así es. Y no dio la orden directa, sí tiene la responsabilidad de no haber actuado contra los elementos. Él era el jefe del ejército. Exactamente. Y el ejército. Y aparte, Jesús, y el aquí ejército, hay una situación gravísima para el general, ¿eh? Claro. En el caso específico de Ayotzinapa, de los muchachos. Porque claro. no nada más, porque él se opuso, prácticamente encubrió, ¿sí? Encubrió y obstaculizó una investigación de carácter judicial. Y eso por sí mismo debería de mover al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, a iniciar una investigación. Mira, rápidamente lo comento. Una de las cosas importantes e interesantes que han sucedido a raíz del caso del general Salvador Cienfuegos en México, porque habría que ver ahí, está también el asunto en los Estados Unidos, pero en el caso concreto de México, esta ventilación de lo que está sucediendo en este caso nos permitió también para muchas personas confirmar y para otras conocer, ¿sí?, el carácter, ¿sí?, del fiscal general de la República. Porque Gertz Manero afirmó en una de las dos entrevistas que dio a conocer hace unos días para tratar de lavar su imagen, y que por cierto le costó una segunda recriminación pública por parte del presidente, cuando dijo que él no quería que esto escalara y que se hablara con palabras estridentes. Fíjate nada más la forma en cómo está sancionando la actitud de este fiscal, ¿sí? Por la forma en cómo se condujo durante estas dos entrevistas. Bueno, lo que sucedió fue que el fiscal dice que él no puede iniciar una investigación si no hay acusaciones. Caramba, oye, si es público que el general Salvador Cienfuegos, porque están las entrevistas, están las declaraciones, están en los medios de comunicación, y no en uno fifí, sino en todos los medios de comunicación, cuando dijo el general que a mis muchachos nadie los toca, caramba, eso yo creo que sería mínimo objeto de cuando menos una interrogación al general. Pasaportes de impunidad. Y lo que sabemos hasta este momento, gracias también a trabajos que han realizado medios de comunicación que se han dedicado en los últimos años a hacer trabajos de investigación sobre lo que está sucediendo en el país en materia de ultraviolencia y impunidad y corrupción, es que el fiscal también, la fiscalía, el día 9 de enero, que es el día en que le dan la oportunidad de comparece el general
a declarar en torno a las acusaciones que se le hacen específicamente en el caso de los documentos que entregó la DEA aquí en México, ¿sí? Hace su declaración por escrito, 20 y tantas cuartillas, y la Fiscalía, el Ministerio Público, no le hace una sola pregunta, mi estimado Jesús. Esto es muy interesante. Aquí lo dejo nada más. Y más adelantito haría yo una última reflexión sobre lo primero que tú hiciste, el primer comentario que tú hiciste es también este análisis que nos está dando la oportunidad, este caso de General Cienfuegos, para conocer el tema de la DEA en México. Sí, sí, muy bien. Mira, yo creo que es muy importante este asunto del comportamiento político del fiscal de la República. Es evidente que la gente está exigiendo resultados, porque no es un caso, no es el caso solamente de Cienfuegos, no es el caso de la celeridad con la que decidió exonerarlo de esta responsabilidad. Son los casos que se vienen arrastrando de meses, ya algunos de ellos ya van para 2 años, ¿no? Y allí están todavía sin resolverse de manera pública. Ayer declara que sorpresivamente, primero había dicho que el señor Lozoya estaba dispuesto a hacer denuncias, dar datos concretos de la participación de funcionarios públicos en todo este asunto de la corrupción. De Odebrecht. Exacto, ¿no? Y resulta que ahora declara que siempre no ha dicho nada. Y ya lleva varios meses sin poner sobre la mesa este asunto para enterar a la gente de qué es lo que está pasando. Obviamente, con esta conducta se exacerba el ánimo de la gente para exigir resultados y para criticar al fiscal general de la República. Hay razones suficientes para eso, ¿no? Yo no descarto incluso que si no hay resultados en un tiempo razonable, yo digo en unos cuantos meses, 2, 3 meses, se está generando un ambiente de exigencia para que renuncie, para que destituyan al fiscal, ¿no? Ya hubo 300 organizaciones. Sí. Entre ellas de todo, puede haber gente que sea crítica y que tenga ganas de estar poniéndole trabas a la 4T, pero entre ellas también hay muchísimas organizaciones que se la partieron, se la jugaron durante los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto defendiendo a víctimas. Claro. Y estas 300 organizaciones están pidiéndole al presidente López Obrador que proceda conforme a la ley para pedir ya la destitución de Gers Manero. Ahora, el otro punto que ha abordado Javier, que me parece también muy importante, ¿no? ¿Cuál es la actitud del presidente frente a estas cosas? Él está dispuesto a llevar a los tribunales a todos aquellos que infrinjan la ley o mantiene una conducta que arropa la impunidad. Yo creo que el presidente no está en esa línea. Ayer y ahora ha repetido de que a propósito de la investigación, porque los periodistas lo cuestionan en las mañaneras sobre el papel del ejército en la investigación sobre los jóvenes de Ayotzinapa, ¿no? Y él ha dicho que la investigación continúa, que están haciendo investigaciones al interior del ejército, que hay un capitán del ejército con mando de tropa en Guerrero que ya ha sido detenido. Y el general Crescencio Sandoval ha dicho, nos están investigando como cuerpo de ejército, como el ejército, pues, ¿no? Y nosotros estamos dispuestos a que se haga la investigación que se tenga que hacer. No es nuestro papel hacer la investigación, dijo el general, ¿no? Pero estamos abiertos para que las autoridades correspondientes investiguen cuál ha sido el papel
que se ha jugado en estos asuntos. Yo creo que si esto se está dando, porque también hay que tomar en cuenta que no se está haciendo aspaviento, no se está, digamos, poniendo por delante la propaganda o lo que se hacía antes, pues, de que atrapaban, agarraban a cualquier segundón allí y La le daban simulación, pues, publicidad, exacto, la para simulación. proteger a los meros machuchones, como dice Andrés Manuel, ¿no? Yo creo que no es el caso. Están haciendo una investigación callada, profesional, me parece, en muchos casos, pero evidentemente la gente pues ya está cansada de que no haya resultados a la vista. Y esto me parece que es lo principal que hay que poner por delante. Ahora, por último, yo quiero decir una cosa que me parece muy importantísima, ¿no? En México, por primera vez, se está cuestionando el papel no solamente de la DEA, sino de todos los órganos que impunemente trabajaron durante décadas sin informar, sin pedir permiso, sin ninguna consideración hacia los gobiernos de México. Porque no los fumaban, no los tomaban en cuenta, los ninguneaban, como dijera Valentín Campa, ¿no? Sí. Y ahora, por primera vez, el gobierno está regulando el comportamiento de todos los agentes extranjeros en nuestro país y está defendiendo la soberanía nacional, el derecho a ser informados, a trabajar de manera conjunta, pero sin desbalancear el trabajo, la actitud arrogante muchas veces de estos órganos que generalmente trabajaban de manera impune en nuestro país, ¿no? Y esto pues también está siendo cuestionado por mucha gente que de manera, hasta por razones de cultura, siempre consideraron que lo que se hacía en Estados Unidos por sus órganos, por sus instancias, por sus autoridades, pues era lo mejor, era lo que había que hacer y había que aceptar, ¿no? Y ahora pues se está cuestionando eso y por eso también hay una opinión que no está siendo entendida de manera correcta, me parece, por estos sectores. Jesús, si me permites, ahorita que ya estás tocando el tema de la DEA, quisiera hacer mi segunda intervención en el programa. Fíjate que otra de las cosas relevantes que se están dando a raíz del caso Cienfuegos es precisamente el papel que están jugando diversas agencias y oficinas que se dedican a las actividades de espionaje, de investigación, de supervisión y de certificación de otras naciones, de otros países que provienen de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y entre ellas la CIA, en fin. Quiero decirte que hace como un mes y medio, dimos a conocer precisamente a raíz de que Andrés Manuel López Obrador lanza esta iniciativa para que se regularice la actividad de estas organizaciones en nuestro país. Veíamos que eran alrededor de 25 agencias, es una barbaridad de agencias y de dependencias que están operando con autorización del gobierno mexicano, ¿sí? Y esas autorizaciones, me imagino que vienen de administraciones pasadas. Tengo entendido que fueron certificadas por esta administración también para que continuaran realizando sus actividades. Estas organizaciones que incluso representan al Departamento de Agricultura, por ejemplo, de los Estados Unidos, sí. Pero bueno, aportan también cosas muy valiosas para nuestro país. La misma DEA ha provocado reacciones por parte de las mismas autoridades que en México se dedican a prevenir y a facilitar la impartición de justicia e incluso el inicio de investigaciones de carácter ministerial.
muchos periodistas que ahora se desgarran las vestiduras con el tema de que, la DEA, que quién sabe qué, se olvidan de que incluso en muchas de sus investigaciones, ¿sí?, utilizan información de la DEA y de otras dependencias del Departamento de Justicia y de los Estados Unidos para darle credibilidad a sus investigaciones con relación a temas, por ejemplo, del narcotráfico, ¿sí? E incluso muchos programas del gobierno mexicano para combatir, ¿sí?, al crimen organizado en nuestra nación se sustentan en esos documentos, en esos reportes, en esas investigaciones que está realizando, entre otras dependencias de gobierno de Estados Unidos, la misma DEA. Creo yo que es el momento oportuno también, te digo, a mí me da mucho gusto que se esté discutiendo esto, para que se profundice en qué sí puede hacer y qué no puede hacer y cómo lo puede hacer este tipo de organizaciones que, por un lado, de repente, dependiendo de los intereses que se toquen, se dice si que son muy buenas o se dice que son muy malas. Creo yo que en nuestro país, desafortunadamente, Jesús, yo creo que tú vas a coincidir conmigo, Olga, espero que también, desafortunadamente en nuestro país, las instancias procuradoras de justicia, las instancias que realizan trabajo de investigación y trabajo ¿cómo le dicen eso?, de inteligencia, ¿sí? Y nuestras propias autoridades y dependencias de carácter jurídico y judicial están todavía en pañales en muchas de las cosas que tienen que ver con el trabajo que realizan este tipo de organizaciones en los Estados Unidos. Ojo, no estoy diciendo que sea la mejor, no estoy diciendo en absoluto que sean lo máximo del mundo, porque hay muchas otras instancias que pueden ser incluso hasta mejores y más honestas y más profesionales al momento de hacer su trabajo para el cual están destinados y combatir el crimen en todas sus modalidades en el mundo. Sin embargo, la verdad es que nosotros tenemos un gran retraso, pero aparte también están involucradas personalidades que son sumamente corruptas y que utilizan la inteligencia y los datos en materia de seguridad pública y seguridad nacional para beneficios personales, para venderlos o para trabajar de común acuerdo con los grupos criminales. Entonces, es muy importante, de nueva cuenta, insisto, en que tengamos entonces la cabeza fría para entonces dejarnos de llevar ahorita por las dos versiones de que es negro o que es blanco y decir, bueno, esto lo podemos utilizar precisamente para entre todos, incluyendo al gobierno de los Estados Unidos, al nuevo gobierno de los Estados Unidos, decirle, oye, vamos a replantear nuestra relación en materia de cómo están trabajando tus organizaciones en materia de seguridad nacional para tu país y para nuestro país, ¿sí? Y vamos planteando una nueva relación, una nueva normatividad que nos permita, tanto a ti como a mí, tener confianza mutua de que estamos haciendo las cosas de común acuerdo. No sé qué opinas, Jesús. Sí, yo estoy de acuerdo y además creo que hay que hacer una autocrítica en ese sentido. Yo creo que por décadas nos inocularon la cultura de que nosotros no éramos capaces de resolver y de atender nuestros propios problemas de seguridad, que dependíamos de las investigaciones que se hacían por todo este conjunto de organismos de carácter internacional. Y de alguna manera, esto se refleja en el hecho de que un sector importante de la opinión pública siempre ha considerado que el gobierno de los Estados Unidos mexicanos, el gobierno de México, no era capaz de hacer las cosas si no consultaba con el imperio, con el gobierno de los Estados Unidos. Y a veces incluso daban por hecho de que la indicación, de que la iniciativa podía venir de los Estados Unidos hacia México y no había problema. De esa manera se resolvieron
supuestos acuerdos como este de Rápido y Furioso, ¿verdad? No se consultó al gobierno de México, le impusieron prácticamente una decisión, ¿verdad? En donde estaba predominando una cultura militarista en lugar de una cultura de respeto mutuo, de desarrollo económico, de apoyo social, en muchas cuestiones. Esta era la política de los Estados Unidos en todas partes del mundo, poner por delante las armas, los ejércitos, la violencia, la fuerza. Y nosotros fuimos víctimas como país también de esta conducta. Y ahora por primera vez el gobierno de México dice, nosotros no queremos apoyos que tengan que ver con helicópteros artillados, con aviones de guerra, con ejércitos, con entrenamiento de soldados y demás, ¿no? Queremos otro tipo de apoyo en donde prevalezca el respeto mutuo, la consulta mutua sobre los problemas que aquejan a cada país. Y este es un problema que cuesta trabajo que la gente entienda y que el país como tal, que la sociedad nuestra, lo haga suyo, porque estaba acostumbrada a que todo venía desde arriba, todo se le mandaba al gobierno y a la sociedad desde fuera, ¿no? Y yo creo que ahora el planteamiento que está haciendo el gobierno de desarrollar una política de respeto, de no injerencia, de apoyo mutuo en la solución de los problemas, la solidaridad internacional, el humanismo, la soberanía y todo, son elementos para mucha gente difíciles de asumir. Porque, por ejemplo, el gobierno de México ha planteado, nosotros necesitamos las vacunas para combatir el COVID-19, pero estamos interesados también de que otros países con mayor dificultad económica, con mayores problemas, también las reciban. Y resulta que hay una campaña aquí en México, en la Ciudad de México, en contra de esta decisión del gobierno, con una conducta de tipo, ética, humanista. sí, ¿verdad? Y resulta que hay opinólogos y hay periodistas que dicen que el gobierno no tiene que andar repartiendo vacunas a otros países cuando aquí hacen falta. Pues sí, hacen falta. Que estarían listos para robarse la vacuna y ponerse delante de la fila. Así es. Los demás en México, el pobrerío mexicano. Así es. Toda esta conducta, pues, es el reflejo de lo que éramos y de cómo estamos construyendo una nueva manera de entender las relaciones humanas, las relaciones sociales, ¿no? Esto es, a mi juicio, lo que se está percibiendo ahora en el trabajo gubernamental del gobierno de la República. Sí. A mí me parece muy bien todo esto y me dio muchísimo gusto cuando el gobierno y el secretario de Relaciones Exteriores, el presidente y el secretario de Relaciones Exteriores pusieron puntos sobre las IES y la iniciativa del presidente de decir vamos a normar, a regularizar, a poner en términos correctos el actuar de la DEA en México y de cualquier otra agencia extranjera, todo eso muy bien porque es necesario hacerlo. Lo único que ahora es como la mosca en la leche es esta decisión de no ejercer acción penal contra Cienfuegos por la manera en que se hace. Digo, está bien, el documento que envía la DEA es insuficiente. ¿Qué más se le pidió? ¿Qué más se negó el gobierno estadounidense a entregar? Y cómo se hizo la investigación para llegar tan rápidamente a las conclusiones de que no cabe acción penal en contra del general. Pero suponiendo que así fuese en los casos en que se le estaba acusando de narcotráfico y de lavado de dinero, durante los años del gobierno más corrupto que ha tenido México, es realmente inconcebible que el secretario de Defensa Nacional aparezca como blanca paloma en medio de este sexenio, sabiendo cómo se conformaba la élite militar.
Entonces, y sabiendo además que existen otros expedientes abiertos, entre ellos el de Ayotzinapa, ahí hay un nuevo diferendo público. Por un lado, el presidente de la República dice, sí hay una investigación abierta que involucra al ejército en torno de Ayotzinapa, el caso Ayotzinapa, y que va a las más altas esferas del ejército esta investigación, a todos, como lo dijiste tú, todos están bajo investigación. Y por otro lado, un fiscal como Gers Manero diciendo, no, no hay ninguna investigación, no está sujeto a ninguna investigación, y si quieren que se le investigue, que lo denuncie. ¿Por qué? Porque la fiscalía no va a andar persiguiendo a nadie. Ese hecho de que el fiscal quiera, ahora sí como se dice vulgarmente, peladita y en la boca, es decir, que le presenten la denuncia y le presenten las pruebas y le entreguen que detengan y se lo entreguen, pues no se puede, no está el fiscal renunciando a facultades y obligaciones que tiene como fiscalía. Y eso es lo preocupante, no es la primera vez que lo escuchamos decir esto. También en las confrontaciones públicas que ha tenido con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras de Hacienda, también dice que me presenten las pruebas. Sí. Lo que el fiscal tiene que hacer para tener el Ministerio Público a su cargo, lo que tiene que hacer aquí en China y en cualquier tiempo, aún antes de que fuera autónoma la fiscalía, es precisamente que los datos, las denuncias y la información que le entregan, investigarla a él con sus ministerios públicos para convertirla en pruebas. Claro. Yo no puedo como ciudadana andar haciendo la investigación y ir a entregarle las pruebas acabadas para que él lo consigne a un juez, al presunto culpable. Entonces creo que hay un problema de actitud y de concepción de fondo que va a impedir que esta fiscalía actúe conforme a las promesas de este gobierno de López Obrador de que no haya impunidad, porque de hecho pues está tejiendo todos los días un manto de impunidad con ese criterio y esa concepción formalista restringida de lo que es la acción de la fiscalía. Y eso es lo preocupante, porque en el caso de Cienfuegos, si había una investigación abierta, tú lo sabes, Jesús, si una autoridad quiere investigar, se puede detener por una causa, por un presunto delito, y en el ínter, en el proceso, puede ir sacando los otros elementos para no soltarte. Y si ya estaba el fiscal en la ratonera, si ya estaba detenido, ¿para qué dejarlo libre? Nada más falta que le pongan un pedestal por los servicios prestados a la patria, ¿no? Y eso es lo que molesta, nos molesta, claro, porque además quien paga las consecuencias políticas de esto no es Gers Manero, claro, es el presidente de la República. Fue el presidente de la República quien salió a dar la cara y avalar, dijo, avalo lo que hizo el fiscal, y Marcelo Ebrard fueron los que salieron a dar la cara, y dan la cara todos los días. Y entonces, para la opinión pública, no existe entonces autonomía de la fiscalía, está haciendo lo que le dice el presidente, y el presidente maneja un doble discurso, digo, se interpreta así, porque ya nos coloca en la situación de yo sí creo o yo no creo en López Obrador. Y no se trata de creer o no creer en López Obrador, sino de que los hechos hablan. Y así como han hablado bien de López Obrador en muchos casos, en los hechos está hablando mal de cómo el país trató el caso Cienfuegos, teniéndolo aquí porque todos intuimos, ¿verdad?, hasta por lógica, de que hay otros casos abiertos en los que tendría que rendir cuentas, incluyendo este que tú acabas de mencionar, de la corrupción del ejército en la construcción de la barda perimetral del aeropuerto de Texcoco. Pero son muchos casos. Si algo tiene México es que se convirtió en toda la República Mexicana a lo largo y ancho en un queso gruyère lleno de fosas clandestinas,
donde muchas de las desapariciones y las ejecuciones fueron de agentes de Estado. Por otro lado, nada más quiero comentar un dato que para mí, que soy periodista, pero que no me he metido a investigar lo que es el narcotráfico, como lo hacen otros colegas que se especializan en el tema, se dice mucho que era narcos menores, un cártel menor. No, 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 no. Se trata del cártel de los Beltrán Leiva. Aquel cártel al que los marines o marinos, bajo el gobierno de Calderón, ejecutaron en una ejecución salvaje en un departamento. Una masacre. En una masacre, ¿verdad? Y que lo exhibieron el cuerpo de Arturo Beltrán Leiva, al que le apodaban el Barbas, desnudo, masacrado, sangrando y con billetes de dólares pegados al cuerpo, en una exhibición al estilo de como lo hacen en los grupos criminales del crimen organizado. Así se comportó el gobierno de Calderón con este caso y difundieron masivamente esas imágenes. Bueno, pues de ese cártel, que era muy poderoso y que estaba confrontado ya en ese momento con el cártel Sinaloa, al que estaba protegiendo Genaro García Luna y al que estaba protegiendo el gobierno de, bueno, Calderón, en el sexenio de Calderón, de ese cártel de los Beltrán Leiva quedan los hermanos, y el segundo que toma la batuta es Héctor Beltrán Leiva. El H2 y el H6 y esos narquillos de los que hablamos no son cualquier cosa, son operadores de Héctor Manuel Beltrán Leiva, que tomó el mando después de que ejecutan a su hermano. Entonces se trata todavía de un cártel bastante fuerte, y si ya estaba debilitado, por lo menos todavía con una lista muy, muy, muy larga de pendientes ante la justicia, de cosas de qué responder, porque fueron también aliados de los Zetas en la lucha de cárteles contra el de Sinaloa. Entonces, bueno, pues creo que había mucho terreno a cuál entrarle en una investigación realizada desde la justicia mexicana en relación con el narcotráfico. Actos de narcotráfico cometidos cuando él fue titular de la Sedena, cuando la Sedena tenía bajo su mando el combate al narcotráfico. Pero aparte hay algo más importante, Galicia, que desafortunadamente con esto que sucedió, con el caso de Salvador Cienfuegos, pues ya de momento pues no vamos a saber, no vamos a poder avanzar más. El general Cienfuegos se supone que una vez que se iniciara su juicio en los Estados Unidos, en Nueva York, pues iba a soltar más información. O sea, aquí yo he escuchado incluso a algunos periodistas, efectivamente, y a algunos analistas de materia de narcotráfico y seguridad nacional, en que se refieren a H2, H2 y H6. H9 y H6, se refieren como narquillos. Como narquillos. Pero nos hemos enterado, y no quiero especular absolutamente para nada, porque tampoco se trata de estar especulando sobre cosas que ni siquiera tenemos la información completa, pero las cosas que resaltan son estas, para mí, al menos para mí, es que, vamos a ver, lo que ha dicho la DEA y la Fiscalía, que en Estados Unidos estaba llevando el caso del general Cienfuegos, es de que ellos no estaban investigando originalmente al general, sino que hace 2 años se dieron a la tarea encontraron, ¿sí?, que en una de las declaraciones de las personas a las que estaban investigando desde 8 o 10 años atrás, pues de repente hablan del tema de Cepeda y el tema del padrino, que para ellos era la misma persona. Y ahí se involucra al general. Y entonces la DEA empieza a hacer las investigaciones, empiezan a revisar el pasado del general, ven lo que aparentemente también sucedió en materia de presuntos nexos con el narcotráfico en Guerrero, por ejemplo, en Nayarit. Y bueno, no hay que olvidar que la DEA y la Fiscalía en Estados Unidos, pues dice tener en su poder también audios del general. Pero sí, o sea, son cosas que ya no vamos a saber. Se supone que entonces, si lo encuentran o lo vinculan con el caso con estos narquillos,
como le digo, como despectivamente Que se ya utilizan murieron ellos, además los dos. que aparte ya murieron, bueno, quién sabe a dónde hubieran llegado más las investigaciones, o incluso la misma investigación, si se hubiera hecho adecuadamente aquí en México, pues quién sabe si pudiera ser entonces el camino para abrir otros presuntos nexos del general Cienfuegos y otros militares de alto nivel en México con los grupos que están operando y que dominan. Ya no el campo mexicano, estamos hablando de empresas transnacionales mexicanas. Y El otros caso de Jalisco Nueva militares Federación. involucrados, Así Javier. es, eso es a lo que me refiero. Entonces, son cosas que desafortunadamente por todo esto que sucedió con el general Cienfuegos y su regreso a México, ¿sí? Pues ya no vamos a saber, porque al menos con este fiscal, y quiero subrayarlo, al menos con este fiscal, ya no vamos al menos yo no tengo la esperanza de que se pudiera profundizar más en el papel que jugó realmente el general Cienfuegos y otros posibles militares de alto rango que pudieron haber estado involucrados en diversos casos, no nada más en cuestiones de narcotráfico, sino sobre crímenes de lesa humanidad que todavía son muchísimo más graves. Estoy segura de que todos recordamos el momento en que el presidente y el secretario Ebrard nos dijeron que traerse al general a México no era darle una carta de impunidad y que dijeron, sobre todo Ebrard dijo que no hacer nada, traerlo a México y no hacer nada, sería un acto casi suicida. Y tampoco podemos olvidar que el administrador de la DEA, en el documento que le manda al fiscal Gerson Manero, le dice que hay otras personas involucradas y que si quiere, ¿verdad?, que solicite la información y nada más necesita, obviamente, por protocolo que la solicite el fiscal oficialmente y manda la información de los demás involucrados. Y esto lo traigo a cuento porque también recordamos todos que el presidente de la República, cuando dio la primera conferencia y dijo, yo seré el vocero del caso Cienfuegos, nos dijo, la primera instrucción que doy es que independientemente de cómo marchen las investigaciones de Cienfuegos en Estados Unidos, todavía se pensaba que se iba a quedar allá, y vamos a empezar a investigar al círculo cercano a Cienfuegos, Nanay. De eso no sabemos nada. Sabemos por otras personas y por información que puede ser o no cierta, pero que se ha filtrado, que hay al menos 10 generales retirados cercanos a Cienfuegos que podían formar parte, que forman parte, dicen ellos, del expediente Cienfuegos. Lo dice César Gutiérrez Priego, que es especialista en derecho militar. Bueno, pues, ¿qué sucede con todo esto, Jesús, para concluir? ¿Qué esperamos que pase realmente? Yo creo que si sigue la presión como debe seguir para que el fiscal de la República dé resultados, no solamente sobre este asunto, sino otros asuntos que están presentes de manera urgente, Sí. El fiscal va a tenerse que ir. Yo creo que está subiendo de tono la irritación y la presión para que dé resultados. Sí. Y por más que el presidente de la República dice que lo avala, que es un funcionario digno, respetable, competente y demás, pues la verdad es que lo que hablan son los hechos, son los resultados, ¿no? Exacto. Y ya empieza por allí a generarse un ambiente, seguramente ustedes lo conocen, de que el que va a la Fiscalía General de la República es Santiago Nieto. Ojalá. Y a la unidad de inteligencia financiera va aquella abogada que descubrió lo de la estafa maestra. Muna. Exactamente. Eso es lo que se rumora. Buchain. Exacto. Eso es lo que se rumora, lo que empieza a caminar por los corredores de la política y se dice que cuando el río suena es que algo lleva, ¿no? Porque la gente está esperanzada en que no haya impunidad
en que los asuntos se resuelvan. Y yo no descarto que este señor general Cienfuegos esté involucrado de manera directa o indirecta en otros crímenes de lesa humanidad o simplemente en hechos delictivos que tienen que investigarse para que la gente quede con claridad de que no hay protección por parte del gobierno hacia este tipo de personas. Pero estoy seguro de que si no hay cambios en la fiscalía, si no cambian al fiscal, poco podemos avanzar con el que tenemos actualmente. Y la factura la pagará Andrés Andrés Manuel. Manuel. Así Bueno, es. pues yo nada más quiero hacer un comentario, el último, recordando algo que te leí en alguna ocasión en tus artículos. Tú mencionaste que la cuarta transformación requiere también y mucho la voz, el peso, la presión de la gente de izquierda, de los demócratas, de la gente que está realmente comprometida y que tiene mucho tiempo luchando por una transformación auténtica a fondo. Porque el presidente, decías tú en un artículo, está sujeto a presiones de la oligarquía, de los grupos de poder fáctico y necesita este apoyo, pero no solamente el apoyo, también un contrapeso, también alguien que presione. Y creo que ahorita lo peor que se puede hacer es decirnos a los que somos críticos y observamos este caso de Cienfuegos en estos términos en que nos hemos expuesto aquí, tratar de descalificarnos. Lo que se tiene que hacer es que el presidente de la República también vea esta presión social, política, masiva, por parte de muchísima gente para que enderecen rumbo. ¿No crees? Así es, así es. Yo estoy esperanzado personalmente de que estamos en la antesala de acontecimientos muy importantes. Primero porque este asunto de la pandemia y de la crisis económica, a pesar de todo lo que han avanzado y lo que esto significa desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas y demás, ¿no? Yo creo que las vacunas van a jugar un papel muy importante, ¿no? Ayer yo que venía en carretera de Morelos para acá, me llamaron ya por parte de las personas de la servidores de la nación para agendarme, ya me van a agendar Qué padre. para vacunarme. Es decir, se nota que hay organización, que hay eficiencia en el trabajo en los sectores que están bajo el control del gobierno federal, ¿no? Y esto es muy importante porque si se resuelve, si se atiende este problema de la pandemia y los resultados empiezan a aparecer, me parece que va a despejarse uno de los conflictos más importantes y más serios que ha vivido este gobierno y que a partir de allí las cosas van a ir mejorando de manera muy importante, más aún si ganamos la mayoría en las elecciones del Parlamento de este junio próximo, ¿no? Yo espero que así sea, a pesar de las diferencias que tengo, pues yo, como ustedes saben, estoy llamando a votar por Morena. Candidatos a diputados federales. Así es, ¿no? Entonces, pues así veo las cosas, Olga y Javier. Me parece que este asunto va a seguir en la mesa de debates, este asunto de Cienfuegos, que la presión va a seguir creciendo por parte de la gente, de la sociedad, y que el gobierno se va a tener que ver obligado a presionar a Gers Manero o eventualmente a sustituirlo con otra persona. Porque es hasta este asunto de la filtración que hubo ayer o anteayer de que este señor hubo una filtración que estaba en manos de la fiscalía y ya lo publicó Reforma.
el día de ¿Por el ayer. caso de Ayotzinapa, el caso dices de tú? Ayotzinapa, sí. Sobre los de Ayotzinapa, creo, ¿no? Entonces, pues hay allí una serie de conjeturas. Anabel Hernández está furiosa en contra de la actitud de Gers Manero. Es la más, junto con Aristegui, la más empeñada en que las cosas se aclaren y se resuelvan de manera correcta. Y en eso estamos, Olga y Javier. Muy bien. Pues mira, nada más para abonar precisamente de cómo se pueden, en momentos álgidos para la Fiscalía, se pueden filtrar documentos y declaraciones interesantes. El día de hace un momentito acaba de publicar el portal Sin Embargo de cómo esta organización criminal Guerreros Unidos asesinó presuntamente a 20 indigentes para simular que sus restos eran los de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fueron desaparecidos, como todo el mundo sabe, Sí. el 26 de septiembre del Con 2014. ADN se sabe. Y bueno, es una nota que está manejando precisamente el periódico Reforma. Fíjate, Pues sí, pero... fíjate cómo coinciden las cosas, ¿sí? Ayer lo que sucede, hoy otra parte de la Fiscalía, de nueva cuenta, se hace público. Entonces, Olga, pues... cualquiera sabe que un examen de ADN te echa abajo esa treta, ¿no? Abres toda una serie de frentes. También hay que leer a Reforma con muchísimo tiento, ¿no? Con muchísimo cuidado, porque es uno de los medios pues, que ha demostrado un gran interés, sí, no en informar, sino en desinformar. Así es. Y llevar a... Y se le acredita esta información a un testigo protegido que está en este momento a disposición de la Fiscalía para armar el caso de los muchachos de la normal. Está como el expediente de la DEA. Un simple ADN tira abajo todo eso, ¿no? Bueno, pues queridísimo Jesús, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado, tus reflexiones, por esta opinión siempre crítica y siempre propositiva. Y pues nos vemos la próxima semana, 11:30. ¿Está bien? Sí, correcto, me parece bien. Disculpen, se me fue la onda con eso de las 11. También se me ha ido la onda toda la semana. Bueno, yo desde que tengo uso de razón ya empecé también a desvariar. Jesús, muchas gracias, un abrazote. Cuídate mucho, amigo. Igualmente, cuídense, hasta luego. Y muy suerte. Creo que vamos a irnos a la Ciudad de México a vacunarnos, porque no creo que aquí nadie nos llame por teléfono para decirnos. Oye, ¿para cuándo te pusieron cita ya? Bueno, ayer ya me agendaron, me pidieron teléfono, correo electrónico y demás, y el presidente ha dicho que en los primeros días de febrero va a empezar la vacunación de los adultos mayores, empezando por los más viejitos hacia el centro, digamos, hacia los más jóvenes, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y yo estoy en la primera línea. Tú eres de los que nació primero. En el primer nivel de chochez. Así es. Cuídate mucho, un abrazo, te queremos mucho, cuídate. Gracias, igualmente. Hasta luego, amigos. Todavía tenemos nuestro programa de noticias. Quédense con la tercera transmisión de Cuatro Vientos. En un momentito regresamos con ustedes. Hasta luego.